El presidente Gustavo Petro anunció hace minutos en una locución desde Cartagena que el aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia llegará a los 2 millones de pesos, esto contando el auxilio de transporte, es decir, será un aumento cercano al 23%, esto bastante alejado de lo que estaban pidiendo los gremios e incluso superior a lo que estaban pidiendo las centrales obreras en casi el 7%. Pero hay muchas cosas, Valentina, que suben, que están indexadas, algunas de manera directa. Clave, sí. Otras no, pero que de manera indirecta pues terminan subiendo también. ¿Qué sube con el salario mínimo? Sí, señor. Así como lo hemos dicho, la fórmula base del salario mínimo para calcularlo, para definirlo, es la inflación. Ahora que se conoce el dato del salario mínimo del aumento, esto sirve de base para calcular nuevos aumentos y cómo empiezan las tarifas en este 2026. Uno de los temas que más preocupa o que más tienen en cuenta los padres de familia son las matrículas de los colegios, porque están precisamente tasadas en salarios mínimos y ya sean cursos también técnicos, privados. Esto va a generar un aumento dependiendo de cada base, pero las matrículas, la educación va a aumentar de cuenta de esta modificación que está haciendo el gobierno nacional. También los aportes que hacen los aprendices del SENA, y este es muy importante, las multas de tránsito, todas tasadas en salarios mínimos legales vigentes, y también multas administrativas, que son las sanciones, por ejemplo, que se aplican desde la Procuraduría. Por ahora... Claro, porque eso en el Código Nacional de Tránsito, sí, usted le dice, se pasó un semáforo en rojo, se pasó un pare, todo esto está, Valentina, expresado en hay que pagar tantos salarios mínimos diarios legales vigentes y así. Entonces todo esto subiría de acuerdo con lo que suba el salario mínimo, que en este caso pues les estamos contando es del 22.7%. Ahora, esa es una buena pregunta. Esto sube con lo que sube el salario mínimo, no contando el auxilio de transporte. No, señor. La base que mencionamos, sería el 22.7%. Ese es el aumento que se empieza a calcular para esas multas que están tasadas en la cantidad que usted ya mencionaba. Por ahora, el SOAT no va a estar enlazado, se queda por fuera, de acuerdo a lo estipulado por el gobierno nacional, pero sí algunos seguros, digamos privados, sí pueden estar comenzando a aumentar. Las consultas médicas generales, ese aporte que le toca hacer a uno cuando va o al especialista o a la medicina general, comienza entonces a cambiar, porque eso también se tasa con el salario que gana cada paciente o el familiar de la persona que está afiliada a las EPS. Diferentes servicios del día a día, lo que tiene que ver con, por ejemplo, peluquería, lo que tiene que ver con lavandería, esto comienza a aumentar porque va a depender mucho de los ingresos y de los salarios que se tenga que pagar a las personas. Aunque dijo el presidente Gustavo Petro que iba a impedir que los grandes empresarios trasladaran los aumentos al consumidor, al producto final, pues esto va a ser muy complicado, ya lo explicaban los expertos acá. Y este tema es muy importante, Lucas. Los pasajes intermunicipales, el bus para salir, por ejemplo, de las ciudades principales, y también los servicios de transporte público. Estamos hablando de Transmilenio, estamos hablando del Metro de Medellín, hablando de El Mío en Cali, van a empezar a tener un aumento significativo porque la base es el aumento del salario mínimo. Y justamente sobre ese tema que usted está mencionando, Valentina, acaba de publicar un comunicado la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, donde mencionan lo siguiente, que este aumento del salario mínimo en un 23% va a generar un incremento adicional promedio cercano a los 200 pesos por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, esto sobre el ajuste ya proyectado con base en un incremento del 11%. Dicen desde Asocapitales que esto profundiza la presión financiera que enfrentan los sistemas de transporte público de las ciudades capitales. Entonces, decía usted, Transmilenio puede ser, El Mío en la ciudad de Cali, sí, su metro de la ciudad de Medellín. Todo esto están advirtiendo desde Asocapitales podría aumentar y generar un aumento, un alza adicional promedio cercano a los 200 pesos por pasaje, esto en transporte público en ciudades capitales. Esto significa entonces un aumento en el costo de vida de todas las personas que cada día utilizan, incluso en algunas ocasiones, varios momentos son las visitas que tienen que hacer al transporte público, un aumento en el costo de vida porque veníamos acostumbrados quizás a un aumento de 100 pesos, máximo en algunos casos 150 cuando se tocaba nivelar, pero cuando ya comienza a subirse 200 pesos, por ejemplo, en este caso el Metro de Medellín, ese pasaje básico podría incluso llegar a 3.900, casi 4.000. Esto va a descuadrar las cuentas entonces de quienes cada día utilizan el transporte público, y ahí entonces quizás lo que se ve representado, el aumento que va a llegar del salario mínimo, quizás ya se va a perder o se lo va a terminar consumiendo el aumento del transporte público como uno de los elementos esenciales de la canasta básica familiar. Y ya aquí, Valentina, por supuesto, pues empiezan
las empresas, todo el mundo a sacar calculadora y empieza a salir el costo real, lo que, por ejemplo, una empresa tiene que pagar por cada trabajador que gane un salario mínimo en 2026. Entonces, ya sabíamos, salario mínimo queda en 1.746.882, auxilio de transporte 253.118 para un total, lo que va a recibir el trabajador, de 2 millones de pesos cerrado. Ya lo decía el presidente Gustavo Petro terminando la locución, empiezan a hablar de los 2 millones de pesos. Esto además, decía, ya no hablen de salario mínimo, sino de salario mínimo vital familiar. Pero aparte de esto, por supuesto, pues cada una de estas empresas, y era lo que hablábamos con ACOPI, hablábamos con la SAC, pues tienen que pagar seguridad social. En salud, que se paga el 8.5%, esto representaría entonces 148.000 pesos, pensión el 12%, 209.626, ARL, la tarifa máxima, que sería el 6.96%, quedaría en 121.500, la caja de compensación del 4% en 69.800 pesos, cesantías 8.33%, intereses de las cesantías, prima de servicios, vacaciones. En total, esto generaría un costo, o mejor dicho, representaría para cada una de estas empresas un trabajador que gane un salario mínimo de 2.975.614 pesos. Esas son las cuentas entonces que habían advertido los empresarios, las pequeñas empresas, lo decía muy bien ACOPI, que no iban a ser capaces de soportar precisamente porque no tienen el músculo financiero y porque esto implicaría tener que aumentar su capacidad de producción. Esto precisamente no es algo tan fácil y no en el corto plazo, cuando todavía, digamos, se viene una senda de recuperación como tal de la economía en nuestro país. Pero hay un tema muy importante y el que seguro muchos oyentes estarán preguntando y también echando calculadora, papel y lápiz, y tiene que ver con la vivienda. Veníamos de una, digamos, tarea de recuperación lenta pero importante de toda la venta y la construcción de vivienda nueva en nuestro país luego de la pandemia, lo que significó suspender muchas obras, digamos que entraron en un proceso muy lento de construcción por la pandemia desde 2020, y aquí entra la preocupación, porque recordemos que las viviendas VIP, que son las de viviendas de interés prioritario, y las BIS, las viviendas de interés social, sí están amarradas directamente al valor del salario mínimo. Recordemos que incluso, digamos, se tienen topes, las viviendas BIS, que son las que se pueden acceder a este tipo de beneficios del Estado, de diferentes subsidios. El tope era de 150 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 213 millones de pesos. Con este aumento, ya el tope va a ser de 262 millones de pesos, con un aumento de 49 millones de pesos, es decir, 49 millones de pesos que quienes hoy, por ejemplo, están haciendo el aporte inicial, están haciendo el aporte solamente sobre planos, van a tener que tener en cuenta y sumar a la proyección que habían hecho para el crédito hipotecario. Y las otras viviendas, las que tienen este tope de 135 salarios mínimos, que son las que están en ciudades intermedias, el aumento será al menos del 44 millones de pesos, cuentas que tienen que adicionar entonces. ¿Cuál es la preocupación? Que quizás los subsidios de vivienda otorgados, por ejemplo, por las cajas de compensación o por las entidades territoriales no crezcan de la misma manera y no logren compensar este aumento tan grande que se está teniendo ahora en el precio de quienes estaban pagando o están proyectando pagar una vivienda de interés social y una vivienda de interés prioritario. Hay que decir que, por ejemplo, este año ya no se tuvo Mi Casa Ya, que era un beneficio muy importante para adquirir vivienda propia. Entonces son ahora las cajas de compensación las que estaban supliendo como tal esos aportes necesarios para hacer ese cierre financiero. ¿Qué pasa si las cajas de compensación no logran aumentar del todo o lograr suplir este aumento con el que no se estaba contando en esa magnitud? Pues va a darse la alerta que han hecho diferentes sectores, por ejemplo Camacol, que la gente comienza a retirarse de los proyectos a los que ya estaba aportando, a retirar el dinero que había ya sumado, y esto significa que muchas obras van a perder ese punto de equilibrio y van a tener que frenar su construcción, precisamente porque ya las personas se están retirando asegurando que no van a tener cómo pagar el resto, en especial cuando se trata de créditos hipotecarios. Pues ahí está, Valentina, todo lo que sube, lo que está indexado de manera directa o no al salario mínimo. Ya lo decía usted, por ejemplo, las multas, cuando usted se pasa un semáforo en rojo, se pasa un pare, eso está expresado en el Código Nacional de Tránsito en determinados salarios mínimos diarios legales vigentes.